Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Santiago, tenga la bondad de repetirlo y tal vez aumentarlo, porque yo quiero dedicar este programa exclusivamente a lo que tiene como obligación el presidente Moreno de cuajar, de anunciar y de decir esto es lo que voy a hacer, porque de lo contrario nos estamos desesperando por la tensa calma, ¿no? Gracias, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Santiago Basabe. Gracias por la invitación. A ver, a mí me parece que el diálogo es positivo siempre, en cualquier circunstancia, la posibilidad de discutir con las personas que no tenemos el mismo criterio, tolerarnos, respetar y marcar las diferencias. Sin embargo, yo creo que en estos 45 días más o menos de gobierno hay como un embelezamiento de la sociedad, de actores políticos, de actores sociales, de muchos medios de comunicación, también en torno a estas ideas del presidente Moreno, en torno a conversar con diferentes actores sociales y políticos, que insisto, no digo que esté mal, pero me parece que hay cuestiones bastante más profundas y de fondo en el país que a partir de esta política de diálogo se están dejando de lado. Una de esas, bien se ha mencionado acá, es el tema económico. El país tiene hace 45 días un nuevo presidente, pero no tiene un programa económico ni una política económica que esté orientando a los diferentes actores sociales, políticos y fundamentalmente a los agentes económicos. Si usted revisa desde que se hizo cargo del gobierno del señor Moreno, no hay una sola decisión en el plano económico, ni una sola. Así es. Ni una sola, porque las salvaguardias es la consecuencia de una política establecida el año pasado y que por un plazo perentorio han dejado de tener vigencia. Entonces, yo sí creo que en ese plano hace falta que el señor Moreno diga abiertamente al país qué tipo de estado recibió en términos económicos, cuál es el estado real de la caja fiscal y a partir de eso establecer cuál va a ser su política en el corto y en el mediano plazo. Eso no se lo ha hecho y me parece que tanto el tema de la agenda de diálogo nacional como también el tema de los escándalos de corrupción, que luego podremos conversar, me parece que están jugando ese papel de distraer la atención pública hacia un tema clave como es este. Y hay un segundo elemento que tampoco ha sido tomado y que son decisiones o al menos señales en el campo de lo político y que van de la mano con lo económico y que tienen que ver con el estado del Poder Judicial y de la justicia en general. Si bien por un lado es necesario que claramente se nos diga cuál va a ser la política económica, también es necesario, me parece, que el presidente, sin tener capacidad de injerencia directa, desde luego, pero sí la posibilidad de que dé cuenta y dé señales al entorno político nacional e internacional de que es necesaria una reforma integral del Poder Judicial, fundamentalmente en términos de autonomía e independencia de los jueces y específicamente en cuanto a la conformación, la forma de selección del Consejo de la Judicatura, por un lado, y del Consejo de Participación Ciudadana, por otro lado. En estos dos grandes temas, de economía y justicia, yo no he visto que en los 45 días tengamos ninguna decisión del gobierno nacional, y lo que sí tenemos mucho, me parece, para volver a la idea inicial, es esta capacidad de embelezar a la opinión pública, a los actores políticos y a los actores sociales, con un tema que es importante, insisto, el del diálogo, pero que me parece que en el corto plazo se va a ir diluyendo. Las cosas tienen que salir muy gradualmente, tienen que las cosas esbozarse con mayor tranquilidad, hay que calibrar situaciones, hay que inventariar realidades. Ese tiempo como que ya va por terminarse, ese inventario, digamos, o esa fase es lo que reclama Santiago. A ver, Gonzalo, yo tengo un pálpito, ¿no? Yeah. Y es que la situación económica es más grave de lo que nos han pintado. Y obviamente el presidente Moreno necesita asegurarse cierta capacidad de tomar decisiones tanto al interior de su propia fuerza política como frente al país para poder enfrentar posibles medidas económicas duras, adversas, que pueden afectar a ciertos sectores y a ciertos intereses. A mí me parece que por ahí va el asunto. Entonces, parte de esto que yo denomino la guerra de los tweets entre el expresidente Correa y Moreno, un poco apunta a tratar de resolver esa hegemonía política de Lenín Moreno en tanto presidente electo, pero también en tanto cabeza de Alianza País. Porque si internamente no tiene asegurado
el control hegemónico de su fuerza política, difícilmente va a poder enfrentar, por ejemplo, unas decisiones de carácter económica complicadas. Entonces, mi lectura es esa. Por eso lo que el país sí está exigiendo y está demandando, en eso coincido con Santiago, es que ya se transparente la verdadera situación económica del país y cuáles podrían ser eventualmente las medidas a tomarse, porque ahí sí entramos en un debate nacional. ¿Cómo corregimos o cómo respondemos al desastre que nos heredó el anterior gobierno? Y ahí sí van a haber posturas diferentes. Yo quiero señalar una, por ejemplo. El presidente Moreno se ha reunido con sectores empresariales para resolver el tema del aparato productivo de la economía, pero no habla nada de la economía popular y solidaria. Hasta ahora no se ha reunido con toda esa enorme y ese enorme caudal de familias productivas de este país, tanto a nivel urbano como a nivel rural, que son las que dan de comer y dan empleo en este país. ¿Qué se va a hacer frente a esas demandas, por ejemplo? Entiendo que algo ha hablado de esto de la minga agropecuaria, de que van a hacer algunas medidas, pero necesitamos definiciones. Es muy disperso el discurso en ese sentido. Necesitamos políticas estratégicas. ¿Cómo? ¿Qué papel va a cumplir? ¿Se las está confeccionando? ¿Se las está construyendo? Desconozco, porque los que aspiramos los ecuatorianos es que el gobierno emita mensajes claros. A ver, ¿qué papel se le va a asignar en la lucha contra la crisis económica a este sector de los pequeños empresarios, de los microempresarios, de la gente que tiene una economía a escala muy pequeña, pero que obviamente es fundamental para resolver los problemas económicos? ¿Pondrá ya su marca Santiago Basabe? ¿En qué sentido? Más bien, le cambio la pregunta. ¿Cuáles son los elementos que deben insertarse en la marca de la administración Moreno? Por favor, en lo económico y en lo político. A ver, hemos conversado ya en lo económico, Mauricio Pozo ha dado algunos insumos, he mencionado también que muchas de esas decisiones en lo económico no requieren incluso el paso vía Asamblea Nacional, sino una decisión del presidente. Hay que considerar también que en el tema económico y de la política en general, yo creo que es un presidente que tiene poco espacio de maniobra, es un presidente que responde a todo un modelo estructurado alrededor de actores, de instituciones de diseño legal y normativo que ha estado orientado al menos a facilitar, si no a promover, al menos a facilitar que los actos de corrupción puedan fluir sin mayor inconveniente. Entonces, si se queda quieto el señor presidente Moreno con esas reglas de juego y esa especie de didáctica que ellos han elaborado, se friega, pues no, porque las etapas son distintas a las que asumió o a las que caracterizó a la administración Correa. Primero por el lado del financiamiento. Sí, o sea, ahí lo que hemos aprendido de la política comparada de la región es que cuando se suman dos factores como la crisis económica más los escándalos de corrupción, en general han terminado en la salida de los presidentes, así de simple nomás es. No estoy promoviendo la salida del señor Moreno, pero le estoy diciendo lo que desde los años 90 ha sido el antecedente de las salidas presidenciales. Entonces, si en el tema económico yo creo que hay decisiones urgentes, me parece que la otra contraparte de eso, para mejorar el estado de vida de la población en general, es el tema de la administración de justicia, y ahí creo que el gobierno debería empezar una política agresiva en el mejor de los sentidos, en el orientada a generar mayor autonomía del Poder Judicial. Uno de las instancias del Poder que ha sufrido mayor lesión durante estos 10 años, antes también, no solo en la época del presidente Correa, es el Poder Judicial. Y yo creo que una reforma integral, directa, hacia el Consejo Nacional de la Judicatura, la forma de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura es fundamental, por un lado, y esto implica una reforma legal y una reforma constitucional, por lo que se debe contar con un acuerdo medianamente amplio entre la población. Y la otra, junto a esto de la autonomía de los jueces, aunque en alguna medida va vinculada, es la calidad de los jueces. No solo la calidad de la decisión de los jueces, sumada a la autonomía, me parece que es un elemento decisivo, fundamental, que el presidente Moreno, al menos lo que se ha visto hasta la fecha, no ha tomado ninguna decisión ni ninguna declaración. Entiendo que es un poder distinto del Estado, no estoy pidiendo que haya una interferencia hacia el judicial, pero sí al menos promover un amplio diálogo, un amplio debate en torno a volver a la justicia algo más autónoma de lo que es hoy por hoy. Juan, la fatiga social respecto especialmente a la corrupción
y al modelo populista. Eso va a incidir en un recambio estructural que va a establecer el presidente Moreno, o va a tener grandes dificultades, especialmente por los agentes o los actores que le deja en herencia el partido y el presidente Correa. No es hecho eso sino de adrede. Le deja en cada área un capitán, un fiscalizador, un inspector general de cada una de las cosas, para que su libreto de los 100 días no le boten a la basura. El presidente Correa se ha asegurado de aquello. Entonces, ¿no crees que viene un conflicto interno bastante duro, del que tiene que salir con apoyo social, con apoyo de la ciudadanía consciente el presidente Moreno? ¿Cómo le podemos ayudar al presidente Moreno, por ejemplo, para que máximo en tipo fines de diciembre ejercite una crisis de gabinete y ponga a la gente que le conviene al país y al modelo que él establezca y ya mismo nos anuncie? A ver, yo creo que el actual gobierno está entre la necesidad y la realidad. Así es. El presidente Moreno necesita marcar una línea autónoma, propia, frente al anterior gobierno, frente al Correato. Eso es imprescindible. ¿No lo ha hecho todavía? Todavía no. Ha dado algunas señales, algunos mensajes, pero todavía son muy epidérmicos, muy superficiales. Él necesita, ¿no es cierto? ¿De qué características son las señales que debe dar? Por ejemplo, el discurso de posesión, el tema de la CONAIE, el diálogo, la posibilidad de sentarse con distintas fuerzas políticas, tender algunos puentes hacia sectores sociales. Las que él debe dar, las macanudas. A eso voy. Las macanudas. Esa es la necesidad que tiene él. La realidad es que él hereda un engranaje del Estado, no del gobierno, un engranaje del Estado que está planteado en formas de control de ciertos poderes reales, ¿sí? Entonces, él tendrá que resolver ese nudo, es decir, le dejan fiscal, le dejan en herencia procurador, le dejan en herencia probablemente contralor, etcétera. Entonces, él tiene que resolver. Ahora bien, Gonzalo, este país históricamente ha tenido una forma de comportamiento que no creo que va a variar, es que siempre los presidentes de la República, por el mismo modelo hiperpresidencialista, tienen la sartén por el mango. Los presidentes son quienes cortan el queso. Y en ese sentido, a mí me parece que sí va a ser factible que el gobierno vaya, voy a utilizar un término un poquito grosero, vaya virando a ciertos funcionarios. Es decir, logre ir cooptando a funcionarios del Estado inclusive en función de sus necesidades. Eso incluye también a la Asamblea. A mí no me sorprendería que en un momento dado ese bloque que aparentemente luce como muy articulado al expresidente Correa se pueda ir virando, se pueda ir o dividiendo o inclinando en favor del actual gobierno. Eso no me sorprendería, porque en estas lógicas del poder, con un presidente que controle el aparato del Estado, el aparato de gobierno, obviamente tiene una ventaja. Tiene una ventaja porque puede negociar con hegemonía. Eso es lo que tiene que aprovechar el presidente Moreno. Doctor Santiago Basabe, en esta parte, ¿qué piensa usted? A ver, yo creo que efectivamente hay un grupo importante de asambleístas que son más cercanas al expresidente Correa, pero me parece que cada vez son menos. O sea, me parece que cada mes son menos. De esos 70 asambleístas, yo no creo que sea más de un 20, 30%. El tema es que están tomadas las comisiones. Sí, pero como bien decía Juan hace un momento, la política va cambiando, los escenarios van cambiando, la posibilidad de un eventual proceso legal a otros funcionarios del anterior gobierno que se puedan desatar, pueden ir modificando las lealtades, porque hay que ser claro, una cosa es la lealtad al presidente Correa y otra cosa bien distinta es la lealtad al expresidente Correa. El expresidente Correa ya no tiene poder, no tiene capacidad de negociación, no tiene capacidad de asignar premios. No tiene capacidad de asignar espacios de poder, no tiene capacidad de asignar embajadas, ministerios, subsecretarías, en fin, todo lo que conlleva el poder ejecutivo. Deja asegurando, por lo menos en la parte diplomática, una buena cantidad de sus... Sí, hay actores que están ahí, desde luego. Y el presidente Moreno dice mejor que se vayan. Antes hacían así, ¿no? A los más jodidos les mandaban de embajadores.
Así parece ser que ha hecho el presidente Moreno, pero desafortunadamente vinculado con esto, hay dos señales que me parece que son francamente, no sé si negativas del todo, pero que generan mucha incertidumbre en la discusión actual. La una es la designación de quizás el funcionario que más tensiones y más disputas generó en los 10 años del expresidente Correa, que es el señor Patiño, de consejero nada más ni nada menos que de la política. Entonces me parece que esa posibilidad de acuerdos y de diálogos del presidente junto a esta designación genera mucho ruido y mucha incertidumbre entre los actores. Y la otra es que en estos gabinetes, en estos consejos consultivos que se han generado, el más importante hoy por hoy me parece es el de la economía, porque ahí se están negociando varios temas de política tributaria, de política fiscal en términos más generales, y este está presidido por el vicepresidente de la República, que hoy por hoy, más allá de que no se ha comprobado las denuncias que pesan en su contra, es una de las personas, si no la persona más conflictiva, más controvertida y más polémica. Poner al vicepresidente al frente de un espacio tan neurálgico y tan delicado, con el antecedente que tiene hoy por hoy en términos de la opinión pública, me parece que es otra de las decisiones que dan cuenta de un gobierno que, yo creería, da un paso adelante en muchos temas, pero da 2 o 3 al mismo tiempo hacia atrás en términos de decisiones de corto plazo. Y José Serrano no está pues así como que yo soy más correísta que Correa, no. Él más bien está haciendo, y notan y advierten los analistas, veo ya algunas crónicas en ese sentido, de que José Serrano está buscando cuajar un tercer proyecto, un tercer grupo, digamos, liderar un tercer grupo. Esto se ha visto en otros gobiernos, que cuando termina el periodo de un manda más de las características de Correa, los que vienen se reparten en alícuotas y en cómodas cuotas al resto de la militancia y también de las realidades administrativas, de la burocracia y de las entidades e instituciones. Esto puede ocurrir en Alianza País y para febrero o marzo tener un Ecuador bastante complicado el presidente Moreno o más fácil el presidente Moreno. A ver, yo creo que es harto difícil, harto complicado que el vicepresidente Glass sea sometido efectivamente a un juicio político. O sea, hay toda una estructura diseñada alrededor de los 10 años, como hemos señalado, que hace que los costos para el presidente Moreno de tomar una decisión tan drástica como es retirar el apoyo al señor Glass sea poco probable. O sea, siendo bastante realistas, más allá de los juicios de valor que podemos tener respecto al manejo de los fondos públicos del señor Glass, me parece que es poco probable. Sin embargo, yo creería que… Pero hay agendas distintas, ¿no? Sí, no, eso está dado, es evidente. Pero yo creería que en esta semana, me parece que en esta semana se va a resolver Alianza País con un poco de inteligencia política, que me parece hay algunos actores al menos que si la tienen debería dar paso al proceso contra el señor Glass desde el CAL en la Asamblea Nacional. Recordemos que este es un primer paso. Con eso Alianza País se presentaría ante la opinión pública como un partido que tiene intención de generar una fiscalización más allá de que luego pueda no suceder. Porque luego de esto no empezaría el proceso político, sino que pasaría a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, que ya sabemos cómo ha funcionado en estos 10 años, va a tener la capacidad de manejar los tiempos, es decir, puede resolver la admisibilidad o no en un día o en un año. Y mientras tanto, de por medio van a suceder otras cuestiones, me parece, en el campo de la política y de la economía, que van a empezar a enfriar el posible proceso contra el señor Glass. Y hay una de las formas que enfriarían, digámoslo así, en la opinión pública la atención contra el señor Glass, es la entrega de algunos actores políticos del anterior gobierno. O sea, yo creo que el gobierno actual sabe que tiene que entregar a la justicia a alguien. No puede ser el señor Glass. ¿Tiene usted candidatos? Pero a alguien. Hay exministros, hay funcionarios del anterior gobierno, y de este gobierno que me parece van a tener que ser parte de esta forma de lavarse la cara públicamente del gobierno nacional, pero que eso llegue a pasar al espacio propiamente más alto del señor Glass, yo lo veo
muy, muy difícil. Y finalmente lo que usted planteaba respecto a estos actores y esta división dentro de Alianza País, a mí me parece que hay un grupo más cercano al presidente Moreno que puede ir agregando adherencias por estas lealtades medias endebles que tiene el expresidente Moreno. Otro grupo que es muy cercano al señor Glass y que lo va a defender hasta el final y que yo creo que en esta disputa interna, si no sale victorioso, al menos saldrá con una posición relativamente cómoda. Y un tercer grupo donde hay actores con vida propia, vida política propia, que a diferencia de los 10 años pasados, donde la llamada desde Carondelet implicaba lo que debías de hacer o decir, ahora eso no existe. Y son actores que tienen un horizonte de mediano y de largo plazo en la política y que uno de ellos, al menos el que podría representar esto y que estaría en un papel intermedio entre los más morenistas y los más glacistas, digámoslo así, sería el presidente de la Asamblea, el señor José Serrano. ¿Tu pronóstico, Juanito? A ver, creo que hay una fila de vicepresidenciables que llega hasta la calle Olmedo. ¿Ya? De manera que no sé si se les cumpla. Ya. No sé si les cumpla, porque en la eventualidad muy difícil, yo también la veo, de que el señor Glass salga, hay una terna que tiene que mandar el presidente y la Asamblea tiene que escoger. Y en las ternas pueden ser de 30, de 60, de 80, pues no, por eso digo, hasta el Olmedo al menos llega a la fila de vicepresidenciables. El tema aquí que me parece que es complicado es si es que llegan a aparecer evidencias demasiado contundentes en contra del vicepresidente Glass. Es decir, evidencias que ya no puedan ser tapadas. Y eso dependerá obviamente de todos los procesos que se están dando a nivel internacional con el caso de Brecht. Eso no lo sabemos. Por ahora, la semana pasada ya la Comisión Cívica Anticorrupción pidió una investigación más a fondo sobre el caso Caminosca, donde haya información, lo que se llama jurídicamente indicios, me parece, ¿no? Donde dicen investiguen, ¿no? Ese sería un tema crucial porque ahí sí ya sería insostenible. Si llegara en efecto a aparecer evidencia demasiado burda, demasiado grosera sobre casos de corrupción, habrá que esperar. Mientras eso no ocurra, yo veo difícil que lo sacrifique. Pues es que ese momento ya es insostenible, tendría que renunciar o tendría que ser sujeto a la justicia, es decir, pero aquí hay otro elemento, es que es posible que este tiempo, con el tema de la crisis y las dificultades de manejo político de la crisis económica, se reactive la actividad de la sociedad, de los movimientos sociales, que empiece en efecto a haber una mayor presión social, exigiendo, entre otras cosas, el esclarecimiento de los casos de corrupción. Y yo veo que, por ejemplo, en la demanda de la CONAIE, que planteó la semana pasada con esa movilización importante, está incluido el tema del esclarecimiento de los casos de corrupción. Yo me pregunto, ¿qué sucede si se da un movimiento ciudadano tan fuerte que exija transparentar, no solo en este caso lo que dice Santiago, algunas cabezas de turco, sino que se vaya a Alibaba, digamos, al centro de este esquema de corrupción? Eso podría cambiar profundamente la situación política y forzarle al gobierno a tomar decisiones drásticas. Pero eso dependerá de lo que suceda en los próximos meses. Forzarle y apoyarle. Entre forzarle y, claro, habrá que ver también qué pasa con el gobierno, porque no sabemos cuánta de la gente que está en el gabinete, por ejemplo, que tiene responsabilidad, te puede estar también a lo mejor vinculada o relacionada con los casos. Eso no se sabe. Porque son 10 años de correato, donde han pasado como carrusel toditos los funcionarios, ¿no? Claro. Se han ido turnando y yo, personalmente, eso es una opinión mía, yo dudo de que alguien que ha estado cercano al gobierno estos 10 años no se haya dado cuenta de que ahí ocurrían una cantidad de irregularidades. Eso es muy dudoso. Aceptar que la gente no se percató, no se ha dado cuenta, es muy dudoso. Yo creo en la radio.